Muchas gracias. Buenas noches. Como decía Ana, la inteligencia artificial está de moda. Dado el día que nos vemos una noticia, un comentario, una alerta, algo en relación con la inteligencia artificial. Y entonces pensamos que quizás sería un tema interesante para tratar en nuestra charla, pero dándole una pincelada filosófica. La tecnología yo creo que nos fascina a todos. Últimamente todo lo tecnológico es algo moderno, es algo vanguardista, y el que no está al loro de la tecnología está un poco perdido en el mundo. Digo que esa es la sensación que tenemos, no estoy afirmando que sea así. Pero quizá la tecnología está un poco falta de alma, quizá está un poco falta de sentido. Esa es un poco la intención de la charla de hoy. Enfocar la tecnología, esta tecnología, tan vanguardista, tan disruptiva, con un enfoque filosófico. Esa es mi intención. No sé si lo voy a conseguir, pero esa es mi intención. Yo quiero empezar reconociendo cómo he ido cambiando mi opinión al respecto de la inteligencia artificial. Bueno, yo, como ha dicho Ana, estudié informática hace muchos años, me dedico profesionalmente a la informática. Cuando yo estuve en la universidad, había una asignatura que se llamaba Ingeniería del Conocimiento, que era un auténtico... era muy bonito. Esa asignatura era lo que ahora llamamos inteligencia artificial, en ese momento se llamaba Ingeniería del Conocimiento. Trataba de cómo podemos llevar el conocimiento humano a las máquinas. Ese era el planteamiento de la ingeniería del conocimiento, de la, digamos, prehistórica inteligencia artificial. De eso hace más de 2 semanas, de eso hace como 30 años, pero digo que yo estudiaba esa materia, y en ese momento, que parecía algo bonito, no se consiguió nada. O sea, la inteligencia artificial ha pasado a lo largo de los años por una cosa que en el mundillo técnico se le llaman los inviernos de la inteligencia artificial. Los inviernos de la inteligencia artificial es que hay un boom, parece que se va a conseguir muchas cosas y de pronto se enfría y nadie habla de ello. Parece ser que en este momento la cosa es diferente. No parece ser. Estoy convencido de que este es un momento gordo, un momento histórico diferente. Pero es bueno saber todos esos ciclos, todos esos bucles que hemos pasado con la inteligencia artificial. Bueno, no me enrollo más. Y vamos a empezar, me gustaría empezar con una adivinanza. La adivinanza no es que eso. Voy a plantear una pregunta un poco tonta, no, muy tonta. Tenemos a una chica que se llama Ana, que ha guardado una caja con 4 caramelos en una habitación. Esta chica sale de la habitación y sin que lo vea Ana, entra su amigo Juan y coge 2 caramelos de la caja. La pregunta es, no cuántos caramelos hay, sino ¿cuántos caramelos piensa Ana que hay en la caja? 4. Veis que era una chorrada. Pero no niños pequeños. No sé. Pero, para responder a esto, ¿cómo habéis respondido a esto? No habéis hecho operaciones matemáticas. Lo que habéis hecho es ponerlo en el lugar de Ana. Pensar lo que Ana está pensando. Eso, en psicología, en filosofía, se llama teoría de la mente. Y es algo interesante. Es un momento en el desarrollo humano en el que nos damos cuenta de que los demás pueden pensar cosas diferentes a nosotros. No solo eso, sino que los demás piensan. Y que lo que piensan puede ser distinto a lo que pensamos nosotros. Esto, que es una chorrada, esta adivinanza, en los niños se supone que se despierta a los 3-4 años. Algo curioso. Es una señal de inteligencia. Es un indicio de inteligencia. Cuando yo estudiaba inteligencia artificial, hace ese tiempo que os decía antes, esto era un disparate. O sea, ni se pasaba por la cabeza que una máquina pudiera resolver una
cosa como esa. Y sigue siendo una cosa realmente interesante. Que una máquina piense lo que está pensando una persona. Bueno, piense, perdón. Que una máquina diga lo que una persona está pensando. ¿Me seguís? Es un juego de niños, pero un juego que creo que es interesante. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la historia, no de mi historia, sino de la historia de la inteligencia artificial. Este señor es Alan Turing. No sé si os suena el nombre. Alan Turing fue un gran matemático. Yo diría que también filósofo. Uno de los pioneros de la informática. Este hombre ayudó a descifrar la máquina Enigma, que es la máquina que usaba los alemanes, el ejército alemán, para encriptar sus comunicaciones. Hay una película que no recuerdo ahora el nombre. El gran enigma. O algo así, el gran enigma. Que cuenta un poco la historia de esto, y un personaje muy curioso. Este hombre, siendo matemático, pensó que para romper los códigos de Enigma, al principio empezaron con 200 personas haciendo números, y eso no funcionaba. Y pensó en una máquina, diseñó una máquina, construyó una máquina, que llamaron la bomba, que con un montón de engranajes conseguía descifrar código Enigma. Y él se quedó un poco, ya venía con este tema, pero se quedó pensando en las máquinas pueden pensar, o al menos pueden comportarse como si pensaran. Pensar que no existían los ordenadores. Una calculadora sería algo sofisticadísimo en ese momento. En el año 48, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, diseñó el Turochamp, que es el primer programa para jugar al ajedrez. Digo diseñó porque no había ninguna máquina que fuera capaz de ejecutarlo. Hasta ese punto fue pionero. Pensó en una máquina para jugar al ajedrez, o sea, un programa de ordenador para una cosa que no existía todavía, o casi no existía, que eran los ordenadores, para jugar al ajedrez, y conseguía jugar. De hecho, en el año 2012, la Universidad de Manchester, en el primer aniversario de su nacimiento, implementaron el programa que él había diseñado y lo pusieron a jugar contra Kasparov. 16 movimientos necesitó para vencerlo. El programa era muy rudimentario, pero no le quita mérito haber escrito un programa que jugaba al ajedrez cuando ni siquiera existían ordenadores para ejecutar. Poco después, en el año 50, se le ocurrió el famoso test de Turing. No sé si os suena. El test de Turing es un test que se le ocurrió a Alan Turing para ver si una máquina era inteligente. El test consistía en imaginar un teclado y una pantalla. Entonces tú dialogas con la máquina o con lo que sea que está del otro lado. Si no eres capaz de diferenciar si es un ser humano o es una máquina, entonces el sistema es inteligente. Ese fue el test que él diseñó, que él pensó. Ese test ahora mismo ha quedado bastante obsoleto porque hay muchas formas de simular que una persona está al otro lado y al final no sabes siquiera si está hablando con una persona. No sé si habéis visto los chats de ayuda que hay en muchas páginas web y demás. Hola, soy Paquito, estoy aquí para ayudarte. ¿Qué necesitas? Tú empiezas a escribirle y al rato dices, pues sí, esto es una máquina. Si no... Las primeras veces yo me lo creí. Bueno, pues este es Turing y a él le debemos, digamos, el inicio formal de la inteligencia artificial. En el año 66 salió el primer bot, el primer chat automático conversacional. Le llamaron Elisa, y era, ahora nos parecería infantil, pero en ese momento fue un impacto. Mucha gente se quedó impactada. Aquí pongo un ejemplo en español de cuál sería un poco la conversación con él. Era un psicoanalista low cost, básicamente. Llegaba y decía, hola, ¿cuál es tu problema? Hola, Elisa. Elisa, te escucho. Tengo un problema con mi madre. ¿Cuál es el problema? Ella cree que es una bicicleta. Ok, sigue, por favor. El caso es que anda loca buscando parches para su rueda.
¿Puedes dar más detalles? ¿Qué es lo que hacía? Cuéntame. Dame cosas. Identificaba algunas palabras como problemas que después lo planteaba por otro lado, ¿no? Cuando no entendía algo decía, cuéntame, ¿me puedes decir algo más al respecto de...? Y así la gente estaba horas hablando con Elisa, sin llegar a ningún sitio, claro. Pero alguna gente se sentía muy aliviada. No digo nada en contra de los psicólogos. No estoy afirmando nada, digo lo que pasaba con Elisa. Bien, poco después, en la década de los años 70, la inteligencia artificial fue por un derrotero, digamos, muy convencional. Son los sistemas expertos. Un sistema experto es, nos cogemos a un experto, este señor, aquí tenemos el informático, que no tiene ni idea de lo que está hablando el experto, pero que ha construido un sistema que le permite fijar una serie de conocimientos y una serie de reglas que conectan los conocimientos. Hay un motor de inferencia y da respuesta. Esto es, digamos, típico las construcciones if, then, o sea, si, entonces, ¿vale? Las construcciones de ese tipo, si tienes mocos, si estás estornudando, si tienes fiebre, con un 90% tienes gripe, ¿vale? Estoy simplificando mucho, pero eso era un sistema experto. Pronto se dieron cuenta de que no funcionaba demasiado. Primero, es muy difícil sacarle el conocimiento a un experto. Y eso es una cosa interesante. Es muy complicado sacar el conocimiento de un experto. Un experto sabe cosas que ni sabe que las sabe. Y si él no las sabe, ¿cuántas cosas tenemos nosotros que sabemos y que solo cuando nos ponemos a hacerlo nos damos cuenta que las sabemos? ¿No? Digamos, el conocimiento es algo muy complicado de sistematizar. No se puede formular en base a reglas, en base a preguntas-respuestas. No se puede. Se dieron cuenta, nos dimos cuenta después de 20 años de probarlo, todavía queda algún sistema experto muy acotado funcionando por ahí, pero en realidad no son de utilidad. Perdón. A continuación vinieron las redes neuronales artificiales, que es, digamos, la tecnología que está detrás de todas las inteligencias artificiales que usamos hoy y que se están desarrollando. ¿Qué es una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial es... no sé si... aquí, perdón. Esto. Las redes neuronales lo que intentan es simular el funcionamiento teórico de la neurona. Bueno, teórico. El funcionamiento práctico de una neurona. Una neurona biológica básicamente tiene los tres estados que veis arriba: escucha, activación, transmisión. O sea, la neurona recibe por la dendrita señales de otras neuronas, mensajes. Si se consigue un cierto umbral, que es algo bastante complicado de definir, se llega a la activación y entonces la neurona emite una salida activada. O sea, la neurona se enciende o se apaga. ¿Sí? Así funciona básicamente una neurona. Me estoy saltando muchos pasos, lo estoy simplificando mucho. Aquello que veis a la derecha es una neurona artificial, una neurona digital. En realidad se llama perceptrón. Básicamente es la misma idea. Tenemos, estas serían las dendritas, las entradas que le vienen de otras neuronas. Dentro se produce la activación o no en función de eso que son los pesos. Bueno, los matices que hacen que una neurona se active o no. Una neurona recibe señales, tiene una serie de valores que le permiten regularse y se activa o no se activa. Así funciona una neurona artificial. Básicamente es la misma idea. La cuestión es cuando conectamos cientos, miles, millones, decenas de miles, centenares de miles de millones de neuronas. Entonces empieza a pasar la magia. La cuestión no es tanto
lo que ocurre en una neurona, sino la interconexión de ellas. Ahí es donde está lo interesante. Lo de entrenamiento que veis abajo es el argot técnico, enseñar a una red neuronal, el argot técnico se llama entrenar la red. Hay muchas formas de entrenar las redes neuronales, pero básicamente sería, le damos una serie de entradas, por la capa de entrada, se producen unas conexiones y se produce una salida. Imaginad que queremos entrenar una red neuronal para que reconozca fotos de gatos, que es el ejemplo típico que se pone siempre. ¿Qué es lo que le hacemos? Le enseñamos un montón de fotos de gatos y le decimos, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato. Después, en otra fase, le empezamos a enseñar fotos de perros, de botijos, de semáforos, y la mezclamos con gatos. Entonces le vamos diciendo sí, no, sí, no, sí, no. Y con eso que le estamos diciendo a la red, cada vez que le decimos que no, digamos que hay una serie de valores que se propagan hacia atrás para que se ajuste la red diciendo, vale, lo que he dicho estaba mal, tengo que cambiarlo. Lo que he dicho está bien, esto va bien. Eso es en el modelo más simple, esto se puede complicar una barbaridad. Ese es el entrenamiento, el proceso de aprendizaje de una red neuronal. El problema de las redes neuronales es que sabemos lo que hacen, pero no sabemos cómo. Es un problemita o un problemón. La cuestión es que nosotros hemos enseñado a la red neuronal, pero no sabemos qué es lo que está pasando dentro. De hecho, hay redes neuronales que una vez que se han construido, le quitan un trozo y sigue funcionando. Una cosa curiosa. Eso es lo que se llama el modelo de caja negra. No sabemos lo que pasa dentro. No es un algoritmo. Voy a intentar definir un algoritmo. Un algoritmo, un programa de ordenador clásico, es una serie de pasos secuenciales. O sea, imaginad que un algoritmo es preparar un huevo frito. Coge la sartén, ponle aceite, ponla en el fuego, coge el huevo, lo abre, lo echa, ponle sal. ¿Sí? Una receta. Eso es un algoritmo. Esto que hemos visto de las redes neuronales no es un algoritmo. Tenemos una caja negra y le damos una entrada y produce una salida. Lo que está pasando dentro no tenemos ni idea. Sabemos que hay una serie de números que se suman, que se restan, pero ¿por qué? No. Hemos renunciado, de hecho, a saber. Sabemos que funciona, sabemos que va muy bien, que es fenomenal, pero ¿qué está pasando dentro? No tenemos ni idea. Por eso decía que era una nueva forma de trabajar con los ordenadores. Pensar hasta qué punto es curioso esto, que una vez enseñada, entrenada una red artificial, es casi imposible hacerle olvidar algo. Porque no sabemos dónde está. No es ir y quitar esta información. No es llegar a la estantería y sacar ese libro o quitar esta hoja. No está guardada en un sitio particular, está en toda la red. Entonces, cuando se quiere hacer olvidar algo a una red neuronal, lo que hay que hacer es bombardearla con información contraria que tape eso que está mal. De hecho, tampoco sabemos qué es lo que sabe. Porque le damos información, produce salida, pero si le damos otra cosa, hasta que no se la demos no vamos a saber qué va a pasar, qué va a salir. ¿Sí? ¿Me seguís? O sea, es un poco no, hay una cierta incertidumbre en todo el proceso. Esto es, redes neuronales antagónicas. Bueno, sabéis que con la inteligencia artificial uno de los primeros usos visibles, vistosos, fue en los juegos de mesa. El ajedrez, recordáis DeepMind, recuerdo que fue un impacto en su momento, le ganó a todos los mejores jugadores de ajedrez. Aquello fue un trabajo de IBM durante varios años, preparando Deep Blue, que era el sistema que hacía eso. Y después Google, que eso que es, digamos, un uso clásico de la inteligencia artificial, Google en 2015 creó AlphaGo, que es para jugar al Go. No sé si conocéis el juego del Go, es un juego chino, que es
1000 veces más complicado que el ajedrez. Parece muy simple porque son piezas blanca y negra, un tablero muy sencillo, no hay tantas piezas distintas, todas las piezas son iguales, pero la complejidad del juego es, no sé qué orden de factores, como 1000 veces más complejo que el ajedrez. Entonces, hasta 2015 no se consiguió un sistema que jugara algo y que tuviera nivel. No digo que le ganara al campeón del mundo, pero que tuviera nivel. En el ranking se sitúa mejor entre los 10 primeros jugadores del mundo. ¿Cómo se entrenó AlphaGo? Millones de partidas de Go. Al sistema, a la red neuronal, se le dieron millones de partidas, se las leyó todas, las interpretó todas y la red neuronal aprendió a jugar al Go así. En 2017, 2 años después, aparece AlphaZero. AlphaZero no vio ni una sola partida de Go. Ni una sola partida de Go. Lo único que se le enseñó era cuáles eran las reglas y cuándo se ganaba y cuándo se perdía, para saber si ganar o perder. Eso es lo único que se le enseñó. ¿Y qué se hizo? Ponerla a jugar contra sí misma. Una máquina potentísima jugando cada sí mismo puede jugar 1000 partidas por segundo, 1.000.000 de partidas por minuto. La cuestión es que en 3 días le ganó a AlphaGo 100 partidas. En un entrenamiento de 3 días consiguió ganarle a la máquina anterior que se sabía, que conocía millones de partidas, como nada. Algo, bueno, interesante y un poco inquietante. También aprendió a jugar solo al ajedrez. Igual, con la misma técnica. Esas son las redes neuronales antagónicas. O sea, ponemos a la máquina a jugar, a competir contra sí misma. Hay un pasito más, que a alguien se le ocurrió. Dice, bueno, tenemos una máquina, una red neuronal que sabe reconocer gatos, que es una lindeza. ¿Y si le damos la vuelta? ¿Qué significa dar la vuelta? Una máquina que fabrique gatos. O sea, que genere fotos de gatos. La idea tampoco es tan disparatada. Le damos la vuelta, bueno, es un poco muchísimo más complicada, pero eso dio lugar a las redes generativas antagónicas. Las generativas antagónicas son una máquina, una red neuronal, genera imágenes, empieza generando ruido, el ruido de la televisión. Empieza eso. Y tenemos otra, que es discriminadora, que lo que hace es decirle a la primera si lo que ha generado está bien o está mal. Sencillamente. Tenemos una red neuronal que sabe reconocer muy bien imágenes y otra que está aprendiendo a generarla. Y entonces, la que sabe reconocer, cada vez que la otra le da una porquería, le dice eso no, eso no, eso no, y cuando le da algo le dice, muy bien. Pero pensar la velocidad a la que se pueden comunicar las máquinas. Un cacharro de estos puede generar, no lo sé, millones de imágenes por segundo. Y la otra reconociéndole, y así han funcionado. Así funcionan las redes generativas antagónicas. Se puede hacer con imágenes, se puede hacer con texto, se puede hacer con muchas cosas. Con imágenes tenemos cosas como esta. Esto lo he hecho yo en unos 30 segundos. He hecho esos 4 dibujos. Yo le he dicho a la inteligencia artificial, quiero un gato mirando por la ventana en invierno con un bosque nevado de fondo. Lo que he tardado en escribir eso es lo que he tardado en generar esas 4 imágenes. Y una se parece a mi gata, ahora que me digo. Curioso. Todo ese rollo que os he contado antes de la antagónica es para esto. Para llegar a esto. O para llegar a esto. Un día a alguien se le ocurrió decir, quiero una foto del Papa Francisco con un abrigo de Armani y en plan vacío. Y salió eso. ¿Sabéis cuál es el problema? Que lo subió a las redes sociales y la gente pensaba que era verdad. Y se montó un escándalo terrible. Curioso, ¿verdad?
¿Qué os parece? Todos son falsos. Ni una de esas personas es real. Exacto. Ni una de esas personas es real. Curioso, ¿verdad? Hay una página web que es This person is not real, o algo así, si no recuerdo mal. No, this person no existe. Esta persona no existe, que cada vez que entra te saca una foto distinta de una persona. Y son terriblemente reales. No sé, por lo menos a mí me lo parece. Son indistinguibles. Bueno, son indistinguibles. Se hizo un estudio psicológico, fue muy curioso. Eso hace poco, hace menos de un año. A la gente le enseñaron fotos de personas reales y fotos de estas generadas por la IA. Y se dieron cuenta de que un mono con los ojos vendados hubiera acertado más. No, alcanzaron el 42 o el 43%. O sea, que tirando cara cruz acertaba más. O sea, si hubieran tirado una moneda, el 50% hubiera sido el ratio estadístico medio. Las personas acertaron un 42%. Pero lo que es peor, otra pregunta es, ¿quién te inspira más confianza? El 70% le inspiraba más confianza las personas artificiales, la imagen de síntesis, que la real. Esto segundo tiene sentido, lo de inspirar confianza. Estas imágenes se han generado por una inteligencia artificial que la hemos entrenado con millones de imágenes. Al final tienen patrones muy estadísticos. De alguna forma se han normalizado mucho. Son personas muy normales. ¿Os dais cuenta de que son personas muy normales? No hay una persona que sea especialmente desagradable. No la he seleccionado por nada. Si queréis, luego al final os ponemos la página y veréis que todas las personas que te salen son muy agradables. Porque se ha entrenado la red neuronal con miles de millones de fotos de que la gente suba a sus redes sociales, que tal. Que son normalmente las mejores fotos. Nadie sube una foto suya mosqueado, triste o... Entonces, por eso hay ese sesgo de buen rollo. Y la gente, cuando ve esas caras, dice, son personas agradables. Curioso, ¿verdad? Un ejemplo de inteligencia artificial. Generativa. Hello, good evening, good morning, good afternoon. I am with you longer than the door. Says one very seriously to another, you smoke black, he says, Tijuana. Coward like a coward. Well, one who arrives. To the sheriff's station, I come to report my wife because she has made a Spanish filth with the human body. With the whole block, without warning. ¿Cuál es la cuestión? Chiquito no lo oí. Chiquito no lo oí. A veces parecía, pero... Y está hablando un correcto inglés. ¿Cómo lo han hecho? Pero está hablando con su voz. Es la voz de Chiquito. Y le copian todos los armónicos. O sea, han cogido, han clonado la voz y han hecho que diga lo que quiera que diga. Pero además la han traducido de manera automática. De hecho, veis que está sincronizado con el vídeo. Hay algunos momentos en los que ve algo rarito, pero la mayoría del tiempo está. Eso lo ha hecho una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial generativa, lo que os decía. Esto se puede hacer para divertirnos un rato o para otras cosas. Bien, nos acercamos al final de la inteligencia artificial. El siguiente salto fueron las generativas de texto. Hemos visto las generativas de imagen y alguien dijo, ¿y por qué no que generen texto? Bien. Entonces, el mismo modelo, o algo muy parecido al que hemos visto antes, o sea, un generador y un discriminador, se aplicó a esto. Al principio no funcionaba fatal. Pero en el 2017, no hace tanto, hace 5 años, alguien le dio una vuelta, se creó los transformers. No me voy a meter a explicar lo que es transformers, pero es un poco
Bueno, una idea muy interesante. El Transformer lo que introduce es un elemento de atención. Es una red neuronal que sabe distinguir lo relevante de lo irrelevante. Y eso fue lo que hizo el cambio cualitativo en el funcionamiento de la red neuronal. Una red neuronal entrenada simplemente para decir, de todo este chorro de palabras, esta es relevante, esta es importante y esta no lo es. Básicamente. Ese es el mecanismo de atención de los lenguajes de modelos, los grandes modelos de lenguaje. Y llegamos a ChatGPT, que es la más famosa, el más famoso de los LLM. El primero se lanzó en mediados del 2018. Os he puesto los parámetros, un poco de información técnica para que veáis la evolución en 4 o 5 años. Tenía 120 millones de parámetros y se había entrenado con 4 gigas de texto. O sea, 4 gigas es lo que ocupa una foto grande. Para que nos hagamos una idea. Una foto del móvil hecha a buena resolución ocupa 4 gigas. Pero en texto no. En texto es mucho texto. En texto, bueno. Son varias bibliotecas. No, varias bibliotecas no. Pero uno son sí. unos cuantos libros, sí. Unos cuantos libros. En blog de notas no sé. GPT-2, febrero de 2019. 1.500 millones de parámetros y se entrenó con 40 gigas de datos. GPT-3 se lanzó todavía no hace un año, el 30 de noviembre del año pasado. 175.000 millones de parámetros y entrenado con 45 terabytes de datos. ¿Veis el salto exponencial del tema, ¿no? GPT-4 se lanzó en marzo de este año y se estima, porque no lo han dicho, esa información es secreta, que tiene 100 billones de parámetros y se ha entrenado con un petabyte de datos. Un petabyte no es una exageración, sino que es una unidad de medida. Petabytes son 1000 teras. Petabyte, el yottabyte. Pero claro, uno dice petabyte y parece que lo ha petado, ¿no? GPT-5 está en desarrollo, no tenemos ni idea. ¿Os acordáis la pregunta que os he hecho, adivinanza del principio? Esto es lo que dice GPT 3.5, que es la que hay ahora mismo de libre acceso al respecto. Curioso. La cuestión, ¿esto es inteligencia o no es inteligencia? Yo creo que no es inteligencia, pero se le parece mucho. La simula muy bien. La simula muy bien. Bien. Vamos al siguiente, digo siguiente porque es próximo, etapa de la inteligencia artificial. Esto es lo que están trabajando como locos y algunos muy asustados. Es la inteligencia artificial general, la IAG o AGI en inglés. Todo lo que hemos visto hasta ahora de la inteligencia artificial estaba entrenada para hacer algo en concreto. Para reconocer gatitos, para generar imágenes, para generar texto, para lo que queráis, pero para una tarea en cuestión. Esto es algo que sea inteligente y punto. O que se comporte de manera inteligente y punto. Para cualquier tarea que haría un humano inteligente. Y para que lo haga mejor, claro, porque para que lo haga peor. De esto no hay nada todavía. Se cree que no hay nada todavía. Digo que se cree porque hay rumores, no sé si os habéis enterado de la última cuestión que pasó en torno a OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT. El viernes pasado, curiosamente hace una semana, echaron al fundador y director CEO de la empresa. El lunes lo contrató Microsoft. El martes dimitieron toda la empresa y el jueves volvía a ser el director de la empresa. Y despidieron a todo el consejo de administración. Una empresa que estaba valorada en unos 80.000 millones de euros. Todo ese barullo que acabo de contar, que ha pasado en una semana, mucha gente se pregunta, ¿por qué lo han echado si la empresa va como un cohete? 2 días antes de despedir a Sam Altman, unos cuantos ingenieros mandaron una carta al Consejo de Administración diciendo
estamos desarrollando o hemos desarrollado algo que puede ser muy peligroso para la humanidad. Eso es lo único que se ha filtrado. No sabemos más al respecto. Entonces, se ha alcanzado la IAG, o sea, lo que en el mundillo llaman la singularidad, o no se ha alcanzado, no lo sé. Pero es un poco sospechoso esto, y sobre todo en el contexto de una empresa como OpenAI. Hasta aquí la inteligencia artificial. No hay más inteligencia artificial. Hablemos ahora de la inteligencia humana. De la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? No lo sé. Hay quien dice que no somos suficientemente inteligentes para definir la inteligencia. Yo soy de la opinión de eso. Pero podemos ver algunos rasgos de la inteligencia. Algunos factores, algunos elementos que hacen que sea inteligente. El primer, digamos, la primera definición que uno encuentra cuando mira, cuando busca en los libros de psicología, es esa que veis abajo. Inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Porque cuando sabes lo que tienes que hacer, no usas inteligencia. Lo haces por memoria, por aprendizaje, por rutina, si queréis. Digamos que la inteligencia se ejercita cuando hay que decidir. O desde un punto de vista más filosófico, cuando hay que discernir. Cuando hay que separar lo verdadero de lo falso. Cuando hay que entender qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Ahí llega la inteligencia. Factores de la inteligencia. El razonamiento. Esto lo hacen las máquinas muy bien. No engañan. Lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Pero se consideran un comportamiento, uno de los elementos de la inteligencia. No me voy a detener mucho en esto. Pensamiento lógico, creo que sabemos todo lo que es. Pensamiento inductivo, deductivo, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Y el analógico, que es más interesante. Ese pensamiento de la metáfora. De las cosas que son similares y que pueden tener parecido en su comportamiento, aunque no son idénticos. Porque a veces la literalidad de creer que algo que se parece se comporta de la misma manera nos lleva a error. Vamos a otro elemento interesante. Aquí la cosa empieza a ponerse delicada. La comprensión. ¿Qué es comprender? No lo sé. Podríamos decir que es interpretar. Interpretar la información, la verdad, lo que nos dicen, y en función de eso, conectar conocimiento. Porque una comprensión que no conecta conocimiento no es realmente una comprensión. Los conocimientos aislados son palabras simplemente, no son ideas, no es algo que podamos usar. Abstraer es lo que os decía antes del mecanismo de la atención. Abstraer es separar lo circunstancial de lo fundamental para identificar realmente la idea. Eso es comprensión. Y es aplicar. Si no puedes aplicar lo que has comprendido, no lo has comprendido. Aunque creamos que lo hemos comprendido, si no puedes aplicarlo, difícilmente lo has comprendido. El pensamiento crítico. ¿Qué fatiga tenemos del pensamiento crítico? Análisis, evaluación, reflexión, síntesis. Pensamiento crítico es pensar por nosotros mismos. No es criticarlo todo, que es lo que uno podía pensar. Pensamiento crítico es usar la comprensión que teníamos antes para analizar lo que tenemos alrededor, para analizar el discurso que nos da alguien o para analizar las circunstancias de nuestra vida. Eso es el pensamiento crítico. La creatividad. Otra palabra complicada de definir. Yo me he atrevido a poner estas cosas. Originalidad, utilidad, flexibilidad, pensamiento lateral. Originalidad y utilidad la he puesto porque, perdonadme, una cosa puede ser muy original y ser completamente inútil. No creo que eso sea creativo. Desde mi punto de vista, la creatividad tiene que tener un valor. Lo que genera tiene que tener valor, no simplemente ser diferente. Creo que eso es algo que en este tiempo no sé si todo el mundo lo comparte. La flexibilidad para adaptarse y el pensamiento lateral, que es una idea
creo que es muy interesante. El pensamiento lateral es salirse de los carriles trillados, salirse del pensamiento que todo el mundo dice que tiene que ser así. Pensar en otra forma de hacer las cosas, pensar en otra forma de entender las cosas. Creo que es algo muy interesante y que ahí las máquinas probablemente lo tengan complicado. Y la intuición. La intuición, que no es racional. La intuición en realidad es comprender sin pensar, captar sin el proceso de razonamiento, sin la maquinita, sin el molinillo dando vueltas. Esa frase que se le atribuye a hay quien dice que no, ya sabéis estas cosas, ahora internet hay una cosa. Me da igual, la frase me parece buenísima, la cita me parece muy buena, sea o no de este. Hemos puesto a la razón como señora de todo, y en realidad debería servir a la intuición. ¿Sabéis que? Bueno, sabéis. Yo creo que los grandes avances científicos, los grandes avances filosóficos, los grandes avances de la humanidad tienen mucho más de intuición que de razón. La razón es imprescindible, o sea, la intuición, lo que hemos visto con la intuición, hay que llevarlo al mundo, hay que traerlo aquí. Para eso está la razón. Pero sin el chispazo, sin la visión directa que nos da la intuición, difícilmente podemos hacer nada. Y por último, conciencia. ¿Qué es la conciencia? Tampoco. Pues no lo sé. Perdonadme, pero como veis, sé muchas menos cosas. Por lo menos sé lo que no sé. Lo que no quiero inventarme, lo que no sé. La conciencia es de esas cosas que creo que todos los presentes sabemos lo que es, pero difícilmente podemos definirlo. Y no hablo solo de la conciencia moral, hablo sobre todo de la autoconciencia. De saber que somos. De saber que soy algo, aunque no sé exactamente qué es, porque todavía no me conozco del todo. Pero tengo conciencia de mí mismo. Después de... Hoy he presentado la inteligencia artificial, hoy he presentado la inteligencia humana. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Lo he planteado como desafío y he puesto una imagen así como muy inquietante, porque es lo que yo siento. A ver. Os decía al principio que mi visión de esto ha cambiado con el tiempo. Yo pensaba que la inteligencia artificial era, bueno, está bien, vamos a hacer algunas cositas bien, para reconocer gatos, para reconocer caras, para algunas cosas tal, pero viendo la evolución de los últimos 2-3 años, esto va muy rápido. Y no sé exactamente hacia dónde va. Entonces, vamos a ver esos desafíos de la IA. Desafíos sociales, de manipulación. El deepfake, lo que hemos visto de chiquito, imaginaros que se coge, igual que se ha hecho con chiquitos, se puede hacer con cualquier persona. Y no me voy a parar a contaros el montón de cosas que se pueden hacer en ese sentido, pero se puede hacer casi cualquier cosa. Podemos hacer un vídeo, una foto, un audio que diga lo que nosotros queramos a la persona que nos dé la gana. El filtro burbuja eso es lo que estamos encerrados todos. Lo que cuando cogemos el móvil, que siempre nos salen noticias de lo que nos gusta y no nos salen cosas de las que no nos interesa un pimiento, que listo es nuestro móvil, que sabe lo que nos gusta y solo nos da las cosas que nos gustan. Eso está muy bien, porque no me salen tonterías, pero el problema es que no salgo de la burbuja de lo que ya me gusta, de lo que la máquina cree que me gusta. Los puntos débiles es otro tema. Pensar que las redes neuronales, la inteligencia artificial, se la puede entrenar con todos nuestros hábitos, con nuestras costumbres, con nuestros gustos, y no extrañará saber que saben cuáles son nuestros gustos, nuestros disgustos, en qué nos gastamos el dinero y todo eso. Eso ya creo que a esta altura todos lo saben. Imaginaros una inteligencia artificial afinada para descubrir nuestros puntos débiles y llevarnos a donde quiera con nuestros puntos débiles. La forma de manipular a la gente siempre han sido la paja pasiva. El miedo, la lujuria, la avaricia, esas cosas
Esos son los resortes que en todos los seres humanos funcionan. La cuestión es que ahora puedes tener el de cada uno por separado, el específico de cada persona, y llevarlo donde quieras. Eso no es un disparate. Eso yo no sé hasta qué punto ya se está haciendo. Y hasta qué punto se puede explotar es algo, creo que, a tener presente. En el trabajo, imaginar, supongo que eso ya todo lo habéis pensado. Si la inteligencia artificial pueden hacer todas estas cosas, ¿en qué carajo voy a trabajar yo? Básicamente. En la educación, bueno, a ver quién le manda ahora al niño que haga un trabajo. Hazme una redacción sobre... ¿La quieres muy profunda, poco profunda? ¿La quieres en inglés, en alemán o en japonés? Me da lo mismo. Eso es uno de los retos de la inteligencia artificial. Humano. Sabéis que si un músculo no se ejercita, se atrofia. Cualquier órgano que no se ejercita, se atrofia. Si no ejercitamos el pensamiento, se va a atrofiar. Si todo lo confiamos en las máquinas y dejamos que las máquinas piensen por nosotros, dejaremos de pensar, nos costará mucho pensar. Pensaremos peor. En resumen, seremos más tontos. Naturalmente tontos, pero tontos. Es así de sencillo. No, yo no tengo ninguna duda al respecto. De hecho, creo que ya está pasando sin la inteligencia artificial. Con las pantallas, con las distracciones, con los móviles, con las redes sociales, no creo que seamos más inteligentes. Pues imaginar cuando ya simplemente ni siquiera piensan. Dejemos que las máquinas piensen por nosotros. Y eso puede llevar a castas intelectuales. ¿Qué son las castas intelectuales? Pues una minoría que piensa y una inmensa mayoría que no piensa. Y que la lleva a donde quiera. La sociedad se parte en dos castas. La casta de los no pensantes y la casta de los que piensan. ¿Eso puede pasar? No digo que esté pasando, o sí, pero es un riesgo que deberíamos plantear. Desafío ético y filosófico. Los sesgos, pensar que la inteligencia artificial está entrenada con el conocimiento humano. O sea, cuando se entrena al ChatGPT se le da toda la Wikipedia, todas las revistas, todos los libros, lo que tenemos de texto. Tiene todos los sesgos que tiene lo humano. Por ejemplo, una de las primeras redes neuronales que se entrenó para reconocer personas, cara, se le daba fenomenal con los blancos, pero con los negros, con la gente de color, con los asiáticos, con los latinos, no. ¿Por qué? Simplemente se había entrenado con muchas más fotos de blancos occidentales de mediana edad que sesgos de género. Si le pregunta a la inteligencia, ya lo han corregido, le pregunta a la inteligencia artificial ¿quiénes son los mejores jugadores de tenis? Son todos hombres. No hay ninguna mujer que juegue a tenis. No hay maldad en la inteligencia artificial. El problema es que cuántos artículos hay sobre hombres que juegan al tenis y cuántos artículos hay sobre mujeres que juegan al tenis. ¿Sí? Son ejemplos de lo que son los sesgos, el entrenamiento de la inteligencia artificial. Luego están las decisiones éticas. Cada vez se habla más de los coches autónomos, imagino que lo habéis escuchado, ¿no? Coches que conducen solos. Pero esos cacharros tendrán que tomar decisiones. No sé si, seguro que lo habéis para pensar. O sea, uno va con el coche y de pronto se encuentra un peatón. Dilema del tren. ¿Y qué hace? ¿Atropella al peatón o te estrellas? Que es la única alternativa. Esa alternativa se puede presentar. O chocas con este coche, o chocas con aquel, o te sales por la carretera. Nosotros tenemos que decirle a las máquinas qué decisión tienen que tomar. ¿Y el criterio cuál va a ser? ¿Salva al propietario del coche que para eso ha pagado? ¿Salva al peatón? ¿Sí? Esos dilemas éticos habrá que llevarlos a las máquinas. ¿Quién los va a llevar? ¿Cuál va a ser el criterio?
Porque si el criterio es yo he comprado el coche, como el coche me mate, el criterio más económico, el que paga vive. Eso, pero eso está ya. O sea, esas decisiones tenemos que tomarlas ya. Y otra es renunciar al conocimiento, que para mí es la más filosófica y que creo que tiene trascendencia. Cuando entrenamos una inteligencia artificial para hacer algo, lo hace muy bien, pero no sabemos lo que está haciendo. Ahora, hace una semana, Google ha presentado una inteligencia artificial climática. Resuelve el clima mejor que todos los modelos climáticos conocidos, en previsiones a 10 días, en 30 segundos de cálculo. Pero no sabemos por qué. No sabemos. Los modelos que tenemos ahora climáticos te dicen, bueno, si hay una corriente de aire que viene por aquí, con estas circunstancias y tal, basados en los datos históricos, tenemos, digamos, una proyección bastante afinada. Pero esto, no. Esto te dice, buen tiempo o mal tiempo. No, lo estoy resumiendo mucho. No sabemos en qué cálculo ha hecho, porque no ha hecho ningún cálculo, en realidad ha hecho una proyección estadística. Pero renunciamos a conocer el clima. Simplemente nos va bien, nos es muy útil y ahí se queda la cosa. Y la superinteligencia. La superinteligencia es, ¿habéis visto Terminator? Matrix, Skynet, ¿no? De Terminator. Las máquinas se rebelan contra el ser humano. ¿Eso puede pasar? Espero que no. Espero que no. La cuestión es, si se llega a la inteligencia artificial general, si se llega a la inteligencia artificial general, que es más inteligente que los seres humanos promedio, esa inteligencia artificial no podía generar otra inteligencia artificial que fuera más inteligente que ella. Lo mismo del juego de la red neuronal antagónica. Y esa no puede generar otra. ¿Y a qué velocidad ocurriría esto? ¿Dónde se puede desembocar eso? Yo no me atrevería a hablar. Bueno, me apostaría lo que queráis porque si pasa la va a dar igual. No nos va a importar a ninguno. Pero es algo para tenerlo presente. Es algo para pensar. Bueno, vamos a terminar. Esto que le he llamado prompts para humanos, los prompts son las preguntas que le hacemos a la inteligencia artificial. Estas son unas sugerencias que os quiero dejar, que yo no voy a responder y que espero que vosotros, bueno, si queréis ahora después dialogamos y las resolvemos. Bueno, nos acercamos a ellas. La innovación está fenomenal, pero a cualquier precio. Pase lo que pase, caiga quien caiga. Deberíamos pensar. El hacia dónde vamos, que es para la tecnología y para la ciencia en general. ¿Qué es lo que queremos conseguir como humanidad, como sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Porque estamos corriendo mucho, en eso estamos todos de acuerdo. Pero ¿alguien sabe a dónde vamos? Que me digan hacia dónde vamos, corriendo como locos. Pero correr como locos sin saber hacia dónde no es un poco suicida. Y terriblemente peligroso. O sea, porque vamos corriendo, no sabemos hacia dónde y a veces me da la sensación que nos tapamos los ojos. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar por la comodidad, por el progreso, por el beneficio? A lo mejor hay que aprender a disfrutar del viaje. No tener tanta prisa por llegar al destino. Y disfrutar del camino. Quizás sea momento de poner en pausa algunas cosas y plantearnos. Y por último, ya que hablamos de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que nos hace a nosotros humanos? ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? ¿Qué es eso que nos diferencia de las máquinas? Porque no son las neuronas. Ya hemos visto que las neuronas se parecen mucho. Ni siquiera es nuestra agilidad mental. Ni siquiera es nuestra capacidad de memoria.
esta capacidad de razonamiento, ¿qué es lo que nos hace humanos? La conciencia. Probablemente. Sea lo que sea que es la conciencia. Muy bien. Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Y